Buenos días, jóvenes, niños y niñas, sean bienvenidos. Les saluda al profesor Ever Orellana con una nueva temática abordando nuevamente. Un gusto poder saludarlos y antemano decirles que a partir de la unidad número 5, este sería el primer tema para desarrollar lo que abarcaría el periodo número 3 entre la unidad 5 y 6. Sería el periodo número 3. Recordemos que ya terminamos, ya culminamos prácticamente el periodo 2 con el examen de periodo, que lo realicé el día correspondiente al día jueves de la semana pasada, si no mal recuerdo. Solicitarles, niños, para ustedes que están desde casa, realmente tienen bastante tiempo para realizar las actividades y mandan algunas clases tarde, y yo eso lo tomo muy en cuenta. Las dos actividades de lectura de libros que hicimos, lo sumí, lo dividí entre dos, eso vale un 35%. Luego tengo el otro 35% que prácticamente sería como una revisión de apuntes. En el caso de los niños que están presenciales sería revisión de cuaderno. En el caso de ustedes son los apuntes, las clases, cuáles son los criterios a evaluar: puntualidad, orden, clases completas y clases completas copiadas. Entonces ahí usted tiene que tomar muy en cuenta la situación de los envíos tardíos, ¿verdad? Entonces, y bueno, el último 30% del examen, que espero que todos lo hayan hecho, y los que no, pues bueno, se van a quedar sin esa nota porque ustedes no se quisieron someter. A partir de este momento vamos a hablar sobre la literatura del romanticismo. Me voy a apoyar con esta diapositiva que habla sobre el contexto, las características, obras románticas y todo lo que tenga que ver con este tema en principal. Primeramente, nos está pidiendo la imagen que observemos, ¿verdad? Que puede comunicar, que predomina el sentimiento o la razón, qué características románticas podemos encontrar en estas pinturas. Primeramente, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es definir el contexto histórico. El contexto histórico es algo primordial para que sepamos entender de qué se estaba hablando. El romanticismo fue un fenómeno cultural de poca duración que nació allá en Europa. Surge en Inglaterra, Francia, Alemania, entre los siglos XVIII y XIX. Abarcó todos los campos artísticos y se le consideró como una reacción al neoclasicismo del siglo XVIII. Se ubica entre la derrota definitiva del Imperio Napoleónico de 1815 y la Revolución Europea Burguesa de 1848. El siglo XIX se caracterizó por una acentuada movilidad social. Se produjo la caída de las viejas instituciones aristocráticas que habían sostenido privilegiados feudales. Brotan los movimientos revolucionarios en varios países. Como resultado se establecieron los regímenes constitucionales y los gobiernos liberales. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos pensamientos filosóficos que rondaron por toda Europa en aquel tiempo, y eso llevó también a que muchos hubieran revoluciones. La Revolución Francesa fue uno de los puntos muy importantes. El romanticismo como tal lo podemos definir que es un movimiento artístico y cultural que se caracterizó principalmente por exaltar la libertad individual prácticamente en todas sus formas. La libertad que busca el romanticismo y defiende se expresa mediante la subjetividad individual de las emociones. El romanticismo no es nada más hablar de una pareja que se está dedicando amor, no. El romanticismo va más allá de eso. El romanticismo va a hablar sobre la rebeldía de las normas y las tradiciones, el gusto por lo exótico, la exaltación de la libertad, la fantasía, nostalgia por los lugares solos, abandonados, como los castillos de la Edad Media, lugares lúgubres u oscuros, y las tradiciones también de cada país que lo retomó. Entonces el romanticismo va más allá que eso. Como les decía, el romanticismo prácticamente busca la ruptura con lo tradicional, con
en lo exótico, sin perder la esencia de los orígenes de cada persona, buscando rescatar la sabiduría popular, el folclore, las leyendas y el uso de las lenguas de origen en su propio origen, dando un fuerte énfasis al nacionalismo, pues al sentirse patriótico, al sentirse propio con las raíces, con el folclore, con la cultura y con todo aquel misticismo, mitos y leyendas que de cada país. Y todas estas situaciones, muchos de los escritores lo llevaron y lo plasmaron en sus libros. Aquí está una de las pinturas que representa muchísimo más al romanticismo. En este caso es La libertad guiando al pueblo, del francés Delacroix, que prácticamente, si estamos hablando que el romanticismo busca la libertad, en sus pinturas en este caso trata de reflejar la verdad a través de la revolución, a través de aquellas ideas de soberanía nacional que podemos encontrar. Algunas de las corrientes ideológicas que prácticamente dominaron o anduvieron por toda Europa, y eso llevó a que todas las personas se sintieran arraigadas, se sintieran con ese símbolo del patriotismo, llevar a la liberación por parte de los pueblos. Fueron algunas de las siguientes: el nacionalismo, que se difunde el sentimiento de pertenencia a una nación, a su propio país, pues. Es de esta forma que surge el concepto de patriotismo y nace el Estado y soberanía. El liberalismo, que habla sobre los principios de igualdad, libertad, fraternidad, y que es la base de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recordemos que fue un movimiento donde prácticamente el pueblo se cansó de los reyes francos, cuando prácticamente ya el agobio los apretaba, los impuestos, y prácticamente Francia se estaba sumiendo en una miseria. Entonces es ahí donde la gente se alza en armas y prácticamente andan y buscan cómo hay un beneficio para el pueblo. Entonces ahí es donde se divide y pasa de ser un estado dominado por reyes, la monarquía, y pasa a un poder del Estado, ¿verdad? Prácticamente, aunque después surgen los caudillos y los líderes, pero pues prácticamente esto marcó un final. Luego también tenemos el socialismo utópico, surge una nueva clase social, el proletariado o clase obrera, y es aquí donde aparecen las ideas muy fuertes de liberación del escritor Carlos Marx y Federico Engels. Seguimos con el contexto, porque recuerde que el contexto es algo principal, siempre se los menciono. El romanticismo puso los cambios, las bases de este romanticismo las podemos clasificar en tres tipos: políticos, económicos y sociales. Dentro de los políticos podemos hablar que se establecen las bases del capitalismo. Es un sistema basado en la producción en serie de bienes, aparición de las grandes empresas, el sistema fabril, intercambios en el mercado. Entonces es bajo este vaivén, bajo esta producción, bajo este intercambio y creación del sistema de fábricas que nace este nuevo sistema económico en el cual se basa, que sería el capitalismo, ¿verdad? Que hasta la fecha sigue siendo importante. Luego tenemos los cambios económicos. La economía es influida por la revolución industrial como un hecho determinante. Si se van creando nuevas empresas de fábricas textiles, por ejemplo, se van creando nuevos inventos previamente. Entonces esto se le llamó la primera revolución industrial. Algunos inventos muy nuevos y novedosos que ayudó prácticamente a una economía fuera más fuerte, más cambiante, y ya pasó de estar produciendo tierras, como en el caso del feudalismo, a tener más posesiones, a tener los bancos, etcétera. Entonces pasan a ser una economía más dinámica y más fluida. El éxodo rural y traspaso de la población del campo a la ciudad, como les digo, se dejó de cultivar a gran manera, como en el caso del feudalismo, y pasa a la ciudad. El empuje de la burguesía y fortalecimiento de la economía capitalista. La burguesía es una sociedad de personas que tenían empresas como bancos y que pues prácticamente movía la economía.
migraciones internacionales y un crecimiento poblacional grande, pues que lastimosamente allá durante la Edad Media, durante la aparición de la peste bubónica o la peste negra también, que mató un gran número de personas, y que pues prácticamente había agotado a muchas de las personas de la población europea. Luego tenemos los cambios sociales, la mortalidad disminuye notablemente, muchas enfermedades epidémicas se erradican, las ciudades crecen desmesuradamente y el aspecto se transforma, se deteriora el ambiente y degradación del paisaje. Esto es alguno de los que podemos hablar. El romanticismo abarcó en España y tuvo muchos. Esto es más contexto, ¿verdad? Pero lo que me quiero llegar ahorita es a la literatura. La primera revolución industrial, si nosotros la podemos enmarcarla en este esquema como este en el caso, surgen, por ejemplo, la primera locomotora, el primer ferrocarril público, se inventa la clave Morse con el telégrafo, Carlos Marx y Federico Engel manifiestan, o mejor dicho, publican el Manifiesto Comunista, que es de las ideas muy profundas que prácticamente influenciaron a todos los europeos para buscar la libertad, el individualismo, que es una de las características que prácticamente sobresalen dentro del romanticismo. Aparece también este otro escritor, este médico, Pasteur, que hace el descubrimiento del principio de la vacunación, ¿verdad? Entonces todos estos cambios surgen y es parte de la revolución industrial. Luego podemos hablar sobre un par de escritores. No me voy a detener acá porque más adelante los vamos a ver. Aquí las características de la literatura romántica. Esto sí ya tiene mucho que ver con nosotros porque estamos hablando meramente de la literatura. Los primeros son el arte como manifestación imaginativa con fuerte influencia en factores irracionales. Si estamos hablando de subjetivismo, ya no puedo ser objetivo, ¿verdad? Valoración destacada de la originalidad creadora. Buscaban ellos ser sus propios, no copiar, pues, ser algo nuevo, útil, original. La supervaloración del yo ante la violencia y desorientación que se produce a su alrededor. El paisaje como proyección contemplador, estimación de lo folclórico. Todas aquellas raíces culturales que cada país tenía fueron llevadas a escenas, ya sea en piezas de teatro, en cuentos o novelas, porque cabe mencionarles que muchos, o mejor dicho, dentro de los géneros de la literatura, el romanticismo los abarcó todos: cuento, novela, teatro y pues en poesía más que claro, con la demostración de muchos buenos poetas que escribieron mucha poesía. Libertad en las ideas y los sentimientos, no hay límite para la imaginación, presencia de lo popular y lo nacional, expresión ilimitada de sentimientos al idealizar el amor, la muerte, la soledad y la vida, respeto a los géneros y a las reglas. Esto de idealizar el amor, inclusive la muerte, eran tan profundos estos románticos que llegaban al punto de suicidarse porque tenían una devoción tremenda por querer saber qué existía después de la muerte, si era realmente que existía un más allá o qué. Entonces por eso muchos de los escritores al final de poder escribir sus poemas, sus piezas de teatro y hasta se suicidaban, pues esto también se le llamó el mal del siglo. Tendencia muy marcada a vivir como se escribe, rechazo a la realidad presente por los caminos de la evasión. Claramente el romanticismo no quería vivir su realidad, estaba por otro lado realmente. Entonces también mencionarles, porque el romanticismo prácticamente es un rechazo al neoclasicismo y a la ilustración que previamente habían estado dominando Europa. Inclinación por lo sentimental, claramente, rebeldía por lo tradicional, culto del yo, al individualismo, pues se trataron de presentar a ellos como máxima figura principal de todo. Gusto por lo exótico, gusto por los lugares abandonados, gusto por la Edad Media, por todos aquellos castillos que habían quedado solos, y ahí es donde nace también o se divide la novela gótica o la novela
novela o cuento gótico, donde su principal representante es Drácula, porque es de donde surgen prácticamente o se subdivide como movimiento. Existen muchos autores románticos universales. Voy a tratar de presentarles los principales. Dentro de en Francia podemos encontrar a Víctor Hugo con su libro Hernani, es una pieza de teatro. También vamos a encontrar a Alejandro Dumas con su libro El Conde de Montecristo. En España podemos encontrar al Duque de Rivas con su libro pieza de teatro Don Álvaro o La Fuerza del Sino, que quiere decir destino. Dentro de la literatura inglesa, lo que les decía, ¿no? Y Walter Scott con la novela histórica, que en su libro Iván y Bowen en 1819. Y también Mary Shelley con su novela gótica Frankenstein. Como se lo mencionaba, tanto la novela histórica y la novela gótica son subdivisiones del romanticismo. Luego tenemos en Alemania al escritor Johann Wolfgang Goethe con su novela epistolar, y también tenemos por ahí a Fausto, que es una crítica a la sociedad contemporánea de Alemania y que habla sobre una crítica social a la burguesía. Luego también en España podemos encontrar este escritor Gustavo Adolfo Bécquer, que es uno de los máximos representantes, y podemos ver ahí un par de rimas nada más, ¿verdad? Solo como ejemplo, ustedes le pueden dar pausa al video para poder leerlo. Dentro de España, otros escritores como José de Espronceda con sus libros El Diablo Mundo, La Canción del Pirata, El Estudiante de Salamanca, y hay un breve fragmento de La Canción del Pirata. Aún no he definido si vamos a la actividad evaluada que siempre les hago respecto al tema principal. No sé si va a ser La Canción del Pirata o les dejo algo más profundo. Algo más profundo me refiero a una investigación más profunda de los escritores, porque los jóvenes que están yendo de forma presencial van a exponer. Entonces en el caso suyo, como no puedo pedirles de esa manera, pues voy a dedicar bien el tiempo para redactar lo que es lo que les voy a solicitar. También tenemos a Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, con sus libros Don Álvaro La Fuerza del Sino, poesías, Tanto vales, tanto tienes, y podemos ver un breve resumen. Mariano José Larra, con sus libros Obras completas de Mariano José Larra, No más mostrador, Masilla, El doncel de Don Enrique el Doliente. Estos son autores españoles. José Zorrilla, también con su versión de Don Juan Tenorio. Este Don Juan Tenorio prácticamente no es que sea la copia del Burlador de Sevilla, de otro escritor español que se llama Tirso de Molina, que se los mencioné anteriormente, sino que es como, no es una continuación, sino que Don Juan de José Zorrilla hizo crear su propia versión de Don Juan Tenorio, que pues prácticamente está al mismo nivel que la novela El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Y en América pues es normal que también este movimiento vino a América y lo influyó de grande manera. Y podemos encontrar a José Hernández con La vida del gaucho y Martín Fierro, que son piezas de teatro escritas en verso de estos escritores argentinos. Domingo Faustino Sarmiento con Facundo, Muchacho, Conflicto y Armonía de las Razas en América. Esteban Echeverría, también otro argentino, con su libro El Matadero, Don Juan y la Cautiva. Juan Zorrilla de San Martín con Tabaré, La leyenda patria, Notas de un himno. Entonces, también mencionarles otros de los escritores. Mencionarles mejor dicho, que el romanticismo también abarcó la música. Y dentro de la música podemos encontrar algunas de las sinfonías como a Ludwig van Beethoven, Mozart, por ejemplo, también. Y dentro de la pintura encontrar algunos sobresalientes. Eugenio de la Croix, que es la pintura que se les presentó al inicio. También tenemos a Caspar David Friedrich, que tiene otros buenos libros que representan también
a este tipo de romanticismo dentro de la pintura. En México tenemos al poeta Manuel Acuña con su libro Nocturno Rosario. En Argentina Esteban Echeverría, como ya lo había mencionado, José Hernández, José Mármol con Amalia. En Estados Unidos también podemos encontrar a Edgar Allan Poe con muchos de sus libros o cuentos de terror, porque como les dije, el romanticismo, las novelas de terror fue prácticamente un lineamiento igual o similar al romanticismo, se dedujo. También tenemos en Colombia a Jorge Isaac con su libro María, que prácticamente representa el romanticismo sentimental y lírico. Es así como también podemos hablarle o mencionarles los temas principales del romanticismo, que son las leyendas, que el romanticismo promovió una revisión de las tradiciones y del folclore. Ya en España fue normal que la Edad Media fue uno de los periodos más evocados por los románticos, porque es que vuelven y giran la mirada y sobre una gran cantidad de mitos y leyendas que hablaban de héroes, de reyes, caballeros, etc. Y es aquí donde se nutre, ¿verdad? Se nutre de este tema. Otro punto importante es el amor, pues prácticamente es el tema estrella de los artistas románticos. Y el amor no es el amor correspondido, sino que también existe el final feliz, pero también el amor trágico, el más duro, el amor imposible inclusive, ¿verdad? El sentimiento amoroso es más cultivado en los románticos, pues consiguen emocionarse y empatizar. La muerte, como se lo mencionaba, es otro de los grandes temas de la literatura romántica. Es la sombra de la muerte en nuestras vidas y la presencia de la muerte como una manera de alcanzar la liberación y de poner fin al sufrimiento humano dentro en este mundo. Pues es ese dilema que estos escritores eran tan constantes y trataban de reflejar en sus textos románticos, ¿verdad? Muchos artistas del movimiento se suicidaron o jugaron al filo de la vida, muerte, porque les atraía mucho esto desconocido, al poder tratar de resolver ese enigma que hay más allá de que hay después de la vida, ¿verdad? La religión también fue otro tema. Los temas sociales y políticos definitivamente siempre son el eje de todo, pues porque hay autores que crean textos románticos que hablan sobre temas que afectaban directamente al pueblo. Entonces muchas de ellas de las narraciones hablan sobre ello, sobre problemas sociales, también enmarcando problemas sobre el sentimentalismo. Entonces es así como prácticamente llegamos al final o a la explicación que yo les puedo dar respecto a este movimiento. ¿Qué es lo que me van a hacer ahora? Me van a copiar los apuntes, pero quiero específicamente características, definiciones y autores. ¿Estamos? Porque el contexto no quiero que me lo copien, porque claro, es bastante. Lo que sí quiero que me tengan muy en cuenta es esto, miren niños. Se los voy a mostrar ahorita. Este es una mapa conceptual, no, mejor dicho, una línea de tiempo sobre el contexto histórico del romanticismo. Esto sí me interesaría muchísimo que lo tenga. Y después no hay ningún problema, usted puede copiar de la forma que usted quiera, puede imprimir las diapositivas y pegarlas, sería más dinámico, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema. Los autores sí quiero que lo copien. ¿Cómo lo van a hacer? Queda libertad de ustedes, cómo pueden realizarlo. Autores de los diferentes países. Al final, como les digo, o la otra semana les voy a definir bien qué es lo que van a hacer para que tengamos una actividad evaluada. Bien saben que cuando abordo estas temáticas principales de cada unidad, tenemos actividad evaluada. Entonces esto sería todo. Vuelvo y repito, vamos iniciando el periodo número 3. Póngase las pilas. Usted bien sabe lo que hace y lo que no hace, lo que me envía y lo que no me envía. Y si usted no me envía apuntes, pues no espere 10 a la hora de la entrega de notas. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué horas tiene para enviar los apuntes? 4 de la tarde de ahora mismo. Cuídense, nos vemos hasta la próxima.